Fundación Carlos Slim presenta Ecos de la Naturaleza, el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida una vez más a este espacio de la Fundación Carlos Slim, en el que, de la mano de reconocidos especialistas, seguimos explorando los extraordinarios ecosistemas que tenemos en México y conociendo importantes especies de las que depende su vital equilibrio. En este episodio hablaremos de los tiburones, impresionantes y majestuosos protectores de los océanos. Si bien los tiburones son esenciales para conservar saludables a los ecosistemas marinos, y situación que muy poca gente lo sabe, son percibidos como asesinos voraces. Para conocerlos mejor, invitamos a Mauricio Hoyos, que nos platicará cómo son realmente, dónde viven, cómo es su vida cotidiana y por qué son tan importantes para los océanos. Nuestro invitado forma parte del equipo de Pelagios Cacunjá, una asociación civil dedicada a estudiar y proteger los tiburones y las mantas de México, muchos de los cuales están en peligro de extinción a nivel mundial, principalmente debido a la sobrepesca. Mauricio, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues para la mayoría de la gente lo que pasa debajo de la superficie del mar es un verdadero misterio, y la vida de los tiburones no es la excepción. Fíjate que las historias conocidas son más aterradoras que fascinantes, por películas, por lo que sea, por la percepción, en fin. ¿Qué tal si para empezar nos describes realmente cómo son, cuáles son esas características que hacen a los tiburones tan, pero tan fascinantes? Bueno, pues sí, los tiburones son animales sumamente interesantes, pertenecen a un grupo que se llama peces cartiláginos, es decir, que no tienen huesos. Su esqueleto, de hecho, está hecho de cartílago, que es un material muy flexible y muy resistente, y les permite moverse por todo el medio marino. Además, algo que los caracteriza es que su piel está cubierta por pequeñas escamas, que se llaman escamas placoideas, que son como dientes. Entonces imagínate que están protegidos, y aparte esto les crea una mejor hidrodinámica, una menor resistencia ante el medio marino, y pueden nadar mucho más rápido. Hay animales que pueden alcanzar velocidades de hasta 98 kilómetros por hora, como es el tiburón blanco. Un tiburón blanco, por ejemplo, puede alcanzar hasta 40 kilómetros por hora para tratar de alimentarse de una presa en particular. Son animales que podemos encontrar en casi todos los ecosistemas marinos, cerca de la costa, lejos de la costa, en aguas superficiales, en aguas profundas, en aguas frías. También son animales que llevan en el planeta cerca de 450 millones de años. Hay fotografías y videos donde los vemos saltar por una presa. Exactamente, esto pasa mucho en Sudáfrica, por ejemplo, que los tiburones blancos tratan de capturar a sus presas, que son unos pinípedos, que son como una especie de focas. Y lo interesante es que en Isla Guadalupe no ocurre eso. Por ejemplo, en Isla Guadalupe, que es una isla orgullosamente mexicana, los tiburones aprovechan la gran visibilidad, que es de más de 30 metros de visibilidad. En el mar. En el mar, y buscan a los elefantes marinos en aguas profundas, 200 o 300 metros, cosa que nunca se había encontrado en ninguna otra parte del planeta. ¿Qué hay acerca de cuestiones como la maduración sexual, su gestación? Esto es bien interesante porque esto los hace muy diferentes de otros animales, más que nada de los peces. Por ejemplo, son muy longevos. Hay un tiburón, por ejemplo, el de Groenlandia, que acaban de encontrar que puede vivir hasta 400 años. Tú, para saber la edad de un tiburón, tienes que ver en sus vértebras. Si tú cortas una vértebra de un tiburón, tiene unos anillos de crecimiento, así como los árboles, y así puedes contar cuántos años tiene. Y entonces hemos encontrado que pueden ser muy longevos. En el caso, por ejemplo, del tiburón blanco, se encontró que pueden vivir hasta 74 años. Esto también está relacionado con su madurez sexual, que es tardía. Por ejemplo, para este tiburón que te digo de Groenlandia, que vive 400 años, madura sexualmente, lo que significa que hasta entonces se puede reproducir hasta los 150 años. En el caso de un tiburón blanco, por ejemplo, los machos tienen que esperar hasta 26 años para ser maduros sexualmente, y las hembras hasta 32 años. Después de esto tienen que copular, que es diferente a los peces osos. Por ejemplo, en este caso, un macho y una hembra tienen que unirse. Los machos tienen órganos reproductivos, que de hecho tienen dos, porque son modificaciones de unas aletas que tienen en el vientre, que se llaman aletas pélvicas, y después los periodos de gestación son muy largos. En el caso del tiburón ballena puede ser de hasta 2 años. En el caso del tiburón blanco, 18 meses. Entonces imagínate todas estas limitantes, precisamente porque como son depredadores tope, la naturaleza es muy sabia y no les da una madurez temprana ni una fecundidad alta. Esa es otra. La fecundidad es muy baja. La mayoría de los tiburones tienen de 10 a 12 crías,
Hay otros ejemplos como el tiburón tigre arenero, que solo tiene 2 crías. Pero el primer embrión que se desarrolla en cada útero se alimenta de sus hermanitos dentro del útero para evitar la competencia. Solamente el más fuerte es el que vive. Exactamente, el primer embrión que crece es el que se empieza a alimentar de todos los hermanitos que obviamente están un poquito más pequeñitos, ¿no? Entonces al final únicamente va a tener 2 crías, una por cada útero, pero ya cuando nacen miden más o menos 1,20 m. Entonces ya nadie se va a meter con ese tiburón en particular. Bien, ahora, sería importante que nos dijeras cómo es la vida cotidiana, qué comen. ¿Es verdad que los seres humanos somos su platillo favorito o otro mito? ¿Se duermen? Nunca hemos visto nada acerca de ello. ¿Tienen lugares donde prefieren reproducirse y cuidar de sus crías? ¿Cómo es esto, Mauricio? Pues bueno, hay alrededor de 500 especies de tiburones y todos son diferentes. Podemos encontrar, por ejemplo, al tiburón ballena, que puede llegar a medir hasta 13 metros de longitud. Es un animal enorme. Ahorita acabo de estar en Isla del Coco y nos tocó ver una hembra de 14 metros, y estos se alimentan de pequeños camaroncitos, que se llama krill. Hay otros depredadores que son considerados como tope, que están hasta arriba de la cadena, como el tiburón blanco, que sí, cuando mide menos de 3 metros, se alimenta de otros tiburones y de peces, pero ya cuando rebasa los 3 metros de longitud, tiene requerimientos energéticos mayores, y entonces ya se alimenta de delfines, elefantes marinos, lobos marinos, incluso hasta de ballenas muertas. ¿Por qué? Porque necesita una gran cantidad de grasa que le da mucha energía. Y para contestar esto acerca de los seres humanos, pues se han hecho estudios muy interesantes. Por ejemplo, el blanco, ¿no? Que es el que toda la gente, desafortunadamente por esta película que surgió en el 75, toda la gente lo asocia con un asesino serial y que le encantan aparte los seres humanos. Se han hecho estudios para saber cuántos ataques de tiburón blanco ha habido en la historia. Desde 1876 hasta el 2010, únicamente se han registrado 286 ataques. De estos, solo el 10% fueron mortales. Y lo que hemos encontrado es que desafortunadamente estos accidentes, a mí no me gusta decir ataques, estos incidentes ocurren en sitios donde los tiburones llevan alimentándose por décadas. Y de repente tú ves, por ejemplo, a los surfistas, ¿no? Es a los que más de repente les llega que se aparecen en su lugar. Exacto, están cerca de una colonia de elefantes marinos o de lobos de California, y si tú ves desde abajo una tabla de surf y ves así las manitas, pues parece un lobo. Entonces llega y en la mayoría de los casos muerde y se da cuenta inmediatamente, porque ellos también tienen una especie como de lengua, tienen botones gustativos, se da cuenta que no es lo que quería y simplemente lo libera. No, y además estamos hablando de 120 años, la cantidad es mínima, o sea, no por desmeritar, pero no es como nos lo imaginamos de tiburón blanco sinónimo de que me va a comer. Exactamente. De hecho, muere más gente por mosquitos que pasan enfermedades, por cocos que caen de las palmeras, por accidentes automovilísticos, por gente que se cae de la banqueta, que por los mismos tiburones. Ahora, ¿duermen los tiburones? Esa es una muy buena pregunta. El problema es que es muy difícil tener a los tiburones en cautiverio. Entonces, lo que hemos encontrado, y de hecho se encontró aquí en aguas mexicanas por primera vez, y con el tiburón blanco, fue que nosotros veíamos que se iba a una parte de la bahía en las noches, porque les ponemos unos dispositivos mediante los cuales podemos saber hacia dónde se mueven, y vamos con una embarcación, con un aparato que puede detectar dónde está el tiburón, y lo seguimos sin parar 24 a 48 horas. Encontramos que se iban a la parte sur de la bahía de Isla Guadalupe, y ahí se pasaban 2 o 3 horas. Incluso pensábamos que se les había caído la marca porque no se movían de un sitio en particular. Los pescadores ya me habían dicho que este sitio tiene una gran cantidad de corriente. En el 2013 llevamos un aparato que es una especie como de dron submarino que puede seguir a los tiburones bajo el agua para saber qué es lo que hacen, y tiene 6 cámaras. Y pudimos grabar a una hembra como de 5 metros de longitud que se iba a la parte sur de la bahía, justo donde la corriente está muy fuerte, ponía la boca abierta y se movía simplemente despacio para poder respirar, pero podía descansar a la vez, porque todos los vertebrados tenemos que dormir, tenemos que descansar para procesar toda la información. Pero, ¿y en este momento estaban pegados a la arena o flotando? No, flotan. De hecho, los blancos no pueden quedar. La mayoría de los tiburones tienen que moverse para respirar. Esto se llama ventilación tipo RAM. Entonces ellos abren la boca, entra el agua y pueden obtener todo el oxígeno a través de sus branquias. Entonces lo que decíamos es, ¿cómo puede ser que un tiburón blanco de 4 o 5 metros puede dormir? Y entonces ya lo que encontramos es que ellos saben que la corriente está muy fuerte en la parte sur de la bahía, y en la noche se van a esta parte y simplemente abren la boca para poder respirar y descansar. Oye, regresando un tantito, entonces, si los seres humanos no somos su platillo idóneo, entonces, ¿de qué se alimentan? O sea, ¿de qué más se alimentan? ¿Qué sí sería su top de los tiburones? Pues, como te digo, hay muchas especies, entonces te puedo hablar, por ejemplo, el caso del tiburón martillo.
tiburón martillo es una especie bien interesante porque en el día se la pasa cerca de la costa en islas oceánicas, en unos sitios que se conocen como estaciones de limpieza. Hay unos pececitos que se acercan a ellos y les quitan los parásitos que tienen en la piel. Es una especie como de spa. Y de hecho hemos visto que hay ciertas horas del día, por ejemplo en Revillagigedo, que es un archipiélago que pertenece a México, entre 10 y 12 del día es cuando más se acercan los tiburones martillo a que estos pececitos que se llaman barberos les quiten estos parásitos. En la noche los tiburones martillo se alejan de las islas y se van a aguas súper profundas porque buscan una especie en particular, los calamares. Que los calamares en la noche están en aguas profundas y de repente suben a superficie y entonces los tiburones se van a estas zonas a alimentarse de ellos. En el caso del tiburón blanco, por ejemplo, su presa preferida, al menos aquí en aguas mexicanas, es el elefante marino del norte, que es un animal que puede medir hasta 3 metros de longitud, pesar más de 1,5 toneladas, pero tiene una capa de grasa como de 10 centímetros. Y la grasa te da muchísima energía, que es lo que está buscando el tiburón. Entonces también va dependiendo incluso del tipo de tiburón y el tipo de donde se encuentre en su hábitat, ¿no? Exactamente, o sea, cada animal se alimenta de cosas diferentes. De hecho, estamos haciendo un estudio en una islita que se llama Roca Partida, en el archipiélago de Revillagigedo, en la cual marcamos 5 especies diferentes de tiburones, con unas marcas que tienen sensores de profundidad, para ver cómo estos animales, porque son 5 especies diferentes y están en una roca que mide 94 metros de longitud. Si vas al fondo son 80 metros, pero cómo 5 especies distintas comparten esta roca tan pequeñita. Y hemos encontrado que unos están en superficie, otros a media agua, otros en el fondo, otros más alejados de la isla. La naturaleza es sabia para que estos animales se puedan aprovechar estos recursos, pero que no compitan tanto entre sí. Es normal decir en el mundo marino, vemos a las orcas, vemos a los delfines, que van juntos. El tiburón lo ubicamos como más solitario. Sí, en la mayoría de las especies son solitarios, pero hay casos como por ejemplo el tiburón martillo. Ahora yo vengo de Isla del Coco en Costa Rica y puedes ver escuelas de hasta 200 o 300 animales. Entonces de las únicas especies que sí pueden estar, se llama en escuelas o en cardúmenes. Entonces el comportamiento de los jóvenes es uno y ya cuando son adultos es otro. Sí, y algo bien interesante es que los tiburones no cuidan a sus crías. Algo que se llama cuidado parietal, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los seres humanos llegas a tener a tu hijo hasta los 40 años todavía en tu casa. Los mamíferos, ¿no? Exacto. Los van ayudando, los llevan de la mano. Por lo regular. Un cachorrito tiene los ojos cerrados muchos días, etcétera. Pero ¿qué pasa entonces con los tiburones? Con los tiburones no hay cuidado parietal. O sea, en el momento que el tiburoncito nace, se tiene que valer por sí mismo y alimentarse y buscar a sus presas. Y hay que recordar que ya nos dijiste que nacen de buen tamaño. Exactamente, ¿no? Pero lo único que se hace la mamá para darle este cuidado parietal es tenerlo en zonas que se conocen como áreas de crianza. Sí. Y son sitios someros con una gran cantidad de alimento y donde no hay depredadores. Entonces estos bebitos se quedan aquí una gran cantidad de tiempo hasta que alcanzan una talla considerable y entonces ya se pueden mover, por ejemplo, a las islas oceánicas. Ellos mismos de repente, ¿qué hay con las madres? ¿Se pueden comer una cría? Exacto, esa es buena pregunta porque mira, hemos encontrado que cuando las hembras se meten a estas áreas de crianza, que por lo regular son lagunas o esteros, se inhiben de alimentarse. ¿Por qué? Porque así ni se alimentan de sus crías, ni de las crías de otros tiburones que utilizan esas zonas como guarderías. Vaya dato. ¿Qué hay en torno a la inmigración? ¿Es posible que un tiburón que esté en la costa mexicana de repente esté en la costa del Perú o arriba en la de Canadá, por ejemplo? Sí, esto es importantísimo porque de hecho los tiburones son altamente migratorios y no respetan las fronteras hechas por los seres humanos. Hemos encontrado, gracias a la tecnología, que por ejemplo los tiburones blancos pueden migrar. La segunda migración más larga hecha en el reino animal fue hecha por un tiburón blanco, que antes se pensaba que los machos eran los que hacían las migraciones y las hembras se quedaban cerca de la costa. En este caso se le colocó un dispositivo a una hembra en Sudáfrica y se fue de Sudáfrica a Australia, 11.100 kilómetros, y luego regresó al mismo sitio donde fue marcada, otros 11.100 kilómetros de regreso. Pero además no tan solo estamos viendo el asunto de la distancia geográfica, pasó por un continente y pasó de aguas calientes a aguas heladas, ¿no? Exactamente, y también hemos visto que pueden estar desde superficie y de repente bajan a 1.250 metros de profundidad y luego vuelven a subir. Entonces son animales que realizan migraciones tanto horizontales como verticales. Los tiburones son los que mantienen el equilibrio del ecosistema marino. Ellos mantienen en control a las poblaciones de sus presas. Hay un estudio muy interesante que se hizo con tiburones tigre en el Caribe y se encontró que los tiburones tigre hacen que las tortugas no se queden en ciertos sitios a pastorear, porque las tortugas se alimentan de ciertos invertebrados, de ciertos pastos marinos,
Y entonces, si no estuvieran los tiburones tigre ahí, las tortugas se quedarían en un sitio en particular y podrían acabar. Y ese sitio no solo es importante para las tortugas, sino también para otros invertebrados de ese mismo hábitat. Otro ejemplo muy característico es el de los arrecifes. Por ejemplo, en sitios donde hay arrecifes y no hay tiburones, se ha visto que crecen otros, más bien que se incrementa la presencia de otros depredadores que son un poquito más abajo de los tiburones, que se les considera mesodepredadores, y estos se alimentan más que nada de peces herbívoros. Al quitar todos los peces herbívoros, ya no hay quien controle el crecimiento de las algas en el arrecife. Entonces el arrecife se llena de algas y es un problema. Entonces afecta todo el ecosistema. Si tú vas a un ecosistema de esos tiburones, significa que es un ecosistema que está saludable. Bien, pues vaya sorpresa, es decir, son muy necesarios. Entonces, ¿qué hay en torno a la sobrepesca? Sí, este es un problema grave. Precisamente la sopa de aleta de tiburón es un problema que tenemos porque la mayoría de los tiburones que están siendo capturados en todo el mundo es para este objetivo, ¿no? De quitarle las aletas y mandarlas a Asia, porque de hecho en Asia se considera también ¿cómo te podría decir? Es como un estatus. El que tú puedas tener, por ejemplo, en una boda, si no se sirve sopa de aleta de tiburón, dicen, uy, el novio no tiene dinero, ¿no? Entonces, estás mal, tienes que servir esta sopa de aleta de tiburón. Un platito de estos te cuesta $50 cada plato. Entonces, afortunadamente, en todo el mundo lo que se hacía mucho era cortarle las aletas para esta sopa de aleta de tiburón. Afortunadamente, aquí en México está prohibido el aleteo, porque obviamente el tiburón es un recurso natural, pero si tú capturas a un tiburón tienes que traer todo el cuerpo, no puedes traer únicamente las aletas. Entonces este es uno de los problemas más graves y principalmente esta sobrepesca es por la sopa de aleta de tiburón. Entonces quiere decir que en México se han tomado algunas medidas con organizaciones académicas, la sociedad civil. Cuéntanos, por favor, ese trabajo que se está realizando. Sí, absolutamente. De hecho, uno de los principales enemigos de los tiburones es la ignorancia, la falta de información. De hecho, nosotros fuimos de los primeros grupos que empezamos a investigar a los tiburones vivos. En el pasado únicamente se investigaban los tiburones muertos y pues sí, aprendías muchas cosas, pero ahora ya por lo menos sabemos su distribución, hacia dónde se mueven. Entonces, el obtener toda esta información es importantísimo para poder dar a conocer al gobierno y darle las herramientas necesarias para que ellos puedan manejar a estas especies y conservarlas en distintas partes del país. Es decir, que tú le des información a los habitantes, a los pescadores, para que les digas, es mejor tenerlos vivos por esto, ¿no? Exactamente, sí, el obtener toda esta información le ayuda al gobierno a tener un mejor manejo de estos recursos, que no solo se aprovechan para la pesca. También, no sé si sepas, pero el ecoturismo con tiburones ahorita es una industria que genera millones y millones de dólares. Hemos hecho algunos cálculos, por ejemplo, en Cabo Pulmo, la presencia del tiburón toro por temporada genera $7 millones. El tiburón blanco genera alrededor de $9 millones en Isla Guadalupe. La manta gigante, alrededor de $11 millones en el archipiélago de Revillagigedo. Entonces ya no solo, sí son importantes en cuanto a pesca, pero si tú comparas la pesca con el ecoturismo es mucho mejor porque genera mucho más y son animales que vas a tener durante todo el tiempo y los puedes aprovechar. Entonces, es importante también que se dé cuenta la misma población que los tiene que proteger para su misma conveniencia, en un ganar-ganar, y nosotros, en el caso de los científicos, el mantener el equilibrio en nuestros mares. Hay limpieza de mares si hay una buena cantidad de tiburones, de acuerdo a lo que has comentado en este podcast, Mauricio. Totalmente. Entonces sí, mucha de la gente pensaría que es mejor un mundo sin tiburones, pero todo lo contrario. O sea, los tiburones tienen este rol específico de mantener la salud de los ecosistemas. Oye, ¿qué es esto de protección de las áreas de agregación y de crianza? ¿Se ha hecho? ¿Eso se hace también en México? Sí, de hecho, parte de mi tesis de licenciatura fue el identificar todas estas áreas, de estas guarderías, donde nacen estos bebitos, porque no teníamos conocimiento de dónde estaban naciendo. Yo en la tesis encontré cerca de 7 áreas de crianza y de estas hay protegidas 5. Entonces es súper importante porque desafortunadamente mucha de la pesca en México es ribereña, es cerquita de la costa, entonces coincide mucho con estas guarderías y desafortunadamente a mucha gente les encantan las empanadas de cazón. Que a ti cuando te dicen cazón mucha gente piensa que es otra cosa, pero cazón le llaman a los tiburones chiquitos. Entonces cuando tú te alimentas de estas empanaditas te estás comiendo a bebitos de tiburones, entonces imagínate. Es un problema grave. Vaya descubrimiento. Yo creí que el cazón, nuestra ignorancia, era un pescado, pues, que te comías. ¿Qué otra cosa hay en torno a la alimentación que no debemos de hacer, Mauricio? Es muy importante el enterarte de
de dónde provienen los productos de los restaurantes donde tú vas, ¿no? Por ejemplo, esto de las empanadas de cazón, que mucha gente piensa que pues, no afectas al ecosistema marino. Yo me imagino que estás afectando en su etapa más vulnerable a los tiburones, porque de lo que te estás alimentando son de bebitos de tiburón. Desafortunadamente, los tiburones tienen una fecundidad muy baja. La mayoría de los tiburones tiene de 10 a 12 crías y por cuestiones naturales, el 50% van a morir por otros depredadores. Entonces estamos hablando que de esos 10, únicamente 5 van a sobrevivir y si aunado a esto... ¿Te los comes? Te los comes, imagínate qué va a pasar en el futuro. Vas a acabar con esa especie en particular. La cuestión del bacalao, se decía que también era tiburón, digo, o sea, porque de repente se sustituye sí. porque es más fácil agarrar a un tiburón que lo ves por allí en lugar del famoso bacalao. ¿Esto es real? Esto es real y desafortunadamente me ha tocado ver en restaurantes o en supermercados que dice bacalao sin espina, ¿no? Ese bacalao sin espina no es bacalao, son tiburones y rayas de lo que te estás alimentando. O sea, y no te la comas, por favor, ya estamos aprendiendo eso. Sí, bueno, este es un recurso natural que de hecho muchas familias dependen de él, ¿no? Entonces, si son tiburones que sí están permitidos, está bien que te puedas alimentar de este recurso, pero por ejemplo en México sí tenemos ciertas especies protegidas como el tiburón blanco, el tiburón ballena, el tiburón peregrino, las mantas gigantes que también son un recurso impresionante y antes las mataban muchísimo. A mí me tocó ver ahí en La Paz horrible llegar a una playa con mantas gigantes y móbulas, que no sé si conozcan estos animalitos, pero son como mantas, pero pequeñitas y saltan. Si alguna vez van a la Bahía de La Paz, van a ver que son estas mantitas que dan vueltas y que giran y ahorita están atrayendo una gran cantidad de gente que quiere meterse a nadar o a snorkelear con estos animales. Así es como en el caso de los tiburones, no sirven más vivos. Totalmente. Ahorita, justo yo vivo ahorita en La Paz y ahí tengo muchos ejemplos muy interesantes de cómo gente de distintas partes, no solo del país, sino del mundo, vienen a La Paz porque está el tiburón ballena en la bahía, o se van a Cabo Pulmo para ver al tiburón toro, o se van a Revillagigedo para ver cerca de 10 especies de tiburones y mantas gigantes. Y eso, evidentemente, trae una derrama económica. Una gran... Y si tú comparas esa derrama económica con la pesca, es mucho mayor lo que genera con ecoturismo. Y permanente, no es algo que se está acabando. Totalmente de acuerdo. Y mucha gente se ha dado cuenta de esto. De hecho, actualmente, gente que se dedicaba a la pesca, actualmente se dedica al ecoturismo. Oye, Mauricio, vaya plática que nos has abierto el panorama en torno a los tiburones. ¿Nos dices cómo es que nuestros escuchas podrían involucrarse en la conservación de esta especie? O sea, ¿hay manera, hay algo que podemos hacer los que usualmente andamos en la tierra? Hay muchas cosas. Yo creo que la ignorancia es el principal enemigo de los tiburones. Entonces, ahorita ya hay un acceso a la información impresionante. En los 70 sí podías decir, uy, no, los tiburones son malos, son asesinos seriales, les gusta alimentarse de seres humanos. Pero ahora si tú te metes a una computadora, te metes a internet, tú puedes encontrar todas las limitantes a las cuales se enfrentan los tiburones. Entonces, para mí lo principal es enterarte más acerca de estos depredadores sorprendentes. Otro es pasar la voz. Conocerlos, porque mucha gente tiene esta idea de la película, ¿no? De los 70s, de este robot de 11 metros que se alimentaba del papá y de la mamá y de la abuelita. Y cuando tú vas a estos sitios como Isla Guadalupe, Revillagigedo, Playa del Carmen, y ves con tus propios ojos estos animales, te das cuenta que son seres perfectos, que tienen un rol muy específico y que la naturaleza es sabia y hasta parece a veces que utiliza Photoshop para diseñarlos. Entonces eso es muy importante que los conozcas y también desde tu casa es muy importante, por ejemplo, reciclar, ¿no? Hemos encontrado que los componentes electrónicos, por ejemplo, tienen unos materiales que se llaman PCBs y se han encontrado estos PCBs en tiburones. Incluso en embriones de tiburones que ni siquiera han nacido, la hembra cuando los empieza a alimentar dentro de sus úteros ya les envía estos contaminantes. Hemos encontrado una gran cantidad, por ejemplo, de mercurio, que el mercurio les afecta a nivel del sistema nervioso, a nivel reproductivo, a nivel de comportamiento. Y todo esto tiene que ver con contaminantes, obviamente los volcanes lo producen, pero también la contaminación que generamos los seres humanos, la minería. Otra cosa es también que te involucres en los programas de protección, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza nos llama, tenemos ahí mucha información acerca de lo que estamos haciendo distintos investigadores con distintas especies en distintas partes del país. Entonces, todos desde nuestra trinchera podemos hacer varias cosas.
Mauricio, para despedir esta conversación quisiera resaltar un par de reflexiones. La primera, el mito de que los tiburones buscan alimentarse de los humanos es completamente falso y hoy aquí hemos aprendido contigo lo maravilloso de estos fantásticos seres y su importancia para mantener el equilibrio y la salud de los océanos. La segunda, que tenemos una gran responsabilidad en su preservación y cuidado, porque si se extinguen, además de perder una importante fuente de alimento e ingresos para miles de pescadores y comunidades costeras, dejaríamos de gozar y disfrutar de la belleza de los ecosistemas submarinos y su gran biodiversidad. Con esto damos por terminado este episodio en compañía del doctor Mauricio Hoyos. Les saluda Heriberto Vázquez Muñoz. Fundación Carlos Slim presentó Ecos de la Naturaleza, el podcast.